El lazo rojo de Sofía estaba en mis manos ese jueves de agosto, cuando entendí, de golpe y sin remedio, que el miedo que había cargado semanas enteras no era la locura de una viejita, sino el instinto de una abuela. Era pequeño, de seda color guinda, brilloso en los bordes, con el pequeño nudo que Valeria misma había hecho con sus dedos de maestra la última mañana antes de que todo cambiara, del tamaño exacto de mi palma. Mi nieta lo había llorado 3 semanas antes, diciéndome que se lo había perdido en casa de su papá, que lo había buscado por todos lados y no aparecía por ningún lado. Yo misma le compré uno nuevo en el mercado San Juan de Dios, casi igual en color y en tamaño, porque Sofía no podía dormir sin ese lazo enrollado en su muñeca como pulsera, como si el hilo de seda la conectara con algo que necesitaba no soltar. Pero ese lazo nuevo nunca la consoló del todo. Seguía preguntando por el primero, el que su mamá le había puesto en el cabello esa última mañana. Y ahí estaba ese lazo, doblado con una pulcritud que no tenía ningún sentido, guardado en una caja que no tenía por qué estar donde estaba. Mis manos temblaron. El estómago se me fue al suelo. Algo estaba muy, muy mal en esa casa. Yo me llamo Carmen Ríos de Figueroa y tengo 74 años bien vividos, bien gastados, bien llorados también. Nací en Atotonilco el Alto, allá en los Altos de Jalisco, en una familia de rancheros que no tenían mucho, pero tampoco les faltaba lo esencial: tierra, fe, trabajo y la certeza de que la familia se defiende aunque cueste todo. Mi papá se llamaba don Crisóforo Ríos y era un hombre de pocas palabras y muchos hechos, de los que cuando prometían algo lo cumplían aunque les costara la vida. Mi mamá, doña Refugio, era la clase de mujer que hacía birria los domingos aunque no hubiera motivo especial, porque según ella, la familia junta siempre merece un festejo, aunque sea con lo que alcance. Me enseñó a rezar el rosario antes de que aprendiera a leer. Me enseñó a hacer tortillas de mano antes de que cumpliera 10 años, y me enseñó algo que tardé mucho en entender del todo: que cuando un niño tiene miedo en los ojos, ese miedo siempre tiene nombre, aunque el niño no pueda decírselo todavía a nadie. Me vine a Guadalajara a los 18 años a trabajar de secretaria en una notaría del centro, en la calle Juárez, y fue ahí donde conocí a don Héctor Figueroa, que en paz descanse, que era pasante de abogado y tenía una risa que llenaba los cuartos y una manera de mirarme que me hacía sentir que yo era la persona más importante del edificio entero. Nos casamos 4 años después en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, con misa de 12 y mole de olla que mi suegra tardó 3 días en preparar, y tuvimos 3 hijos: Leticia, la mayor, que vive en Monterrey desde que se casó con Ramiro y tiene sus 4 hijos y su vida bien hecha allá; Roberto, el del medio, que es ingeniero civil en Querétaro y llama los domingos sin falta; y Esteban, el más chico, el Benjamín, el más brillante de los 3 y también el más difícil de entender desde que era niño pequeño. Antes de que les siga contando, necesito tomar un respiro. Estas cosas no se dicen sin que le pesen a una en el pecho, y no las estaría diciendo en voz alta si no fuera porque sé que alguien ahí afuera necesita escucharlas. Quiero agradecerles que estén aquí con esta viejita. Me harían un favor muy grande si me dijeran desde dónde nos están viendo. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado de la República? Pongan su ciudad en los comentarios porque yo los leo todos y me importa saber. Y si es tarde donde ustedes están, si están viendo esto porque no pueden dormir, dímelo también. Yo entiendo eso mejor de lo que creen. Si esta historia ya les está llegando algo al corazón, denle un like, que eso me dice que vale la pena seguir. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, sin falta, porque tengo muchas que contar. Ándale. ¿Dónde me estaba quedando? Vivimos 41 años juntos, don Héctor y yo, en esta casita de la colonia americana que huele a canela y a jazmín del patio y a café de olla desde las 6 de la mañana. Cuando él murió, hace ya 9 años, de un infarto que no avisó, yo pensé que la vida iba a achicarse hasta no dejarme casi espacio para respirar, que sin él las paredes iban a quedar demasiado grandes y demasiado silenciosas.
Pero no fue así. Los nietos llegaron a llenar esos espacios de una manera que don Héctor hubiera celebrado con el corazón completo. Y Sofía, la pequeña Sofía, hija de Esteban y de Valeria, fue la que me llenó el corazón de una manera que yo no esperaba y que tampoco habría podido pedir con palabras. Sofía llegó a mi vida un martes de mayo, 6 años atrás. Entre ese llanto de recién nacida que suena a milagro y a promesa al mismo tiempo, y ese olor a leche y a jabón suave de bebé que a mí me pone el corazón completamente blando desde el primer segundo. Su mamá, Valeria Gutiérrez, era una mujer serena y generosa, maestra de primaria en una escuela del sur de la ciudad, con esa paciencia particular que solo tienen las personas que de verdad aman lo que hacen y que saben escuchar a los niños como si lo que dicen fuera lo más importante del mundo. Esteban y Valeria se habían conocido en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y aunque yo siempre sentí entre ellos una tensión callada que nunca terminé de entender del todo, la llegada de Sofía pareció asentarlos a los dos de una manera que yo celebré con toda el alma. Sofía fue desde el principio de esas niñas que le preguntan a uno el nombre de cada estrella y se molestan si uno no sabe la respuesta. Tenía los ojos del color del café de olla oscuro, grandes y muy atentos, con una manera de mirarte que hacía sentir que te estaba estudiando y que iba a recordar exactamente lo que dijeras. Su risa empezaba despacio, como si la estuviera probando, y luego explotaba en carcajadas que la hacían doblarse hacia adelante y agarrarse las rodillas. Le encantaban los cuentos de animales, especialmente los de mariposas, y se sabía de memoria el nombre de casi todas las que llegaban al patio de mi casa. Me llamaba Nana, con esa N suave que usan los chiquitos tapatíos, y cuando se quedaba a dormir aquí siempre pedía azúcar extra en el atole y el cuento del conejo que no quería dormir, que yo me inventé para ella cuando tenía 2 años, y que nunca fue exactamente igual 2 veces, porque a ella le gustaba que el conejo tuviera aventuras distintas. Los sábados eran nuestros. Desde que Sofía tenía 3 años, yo la recogía en la mañana y nos íbamos a comer birria al Mercado Corona, y luego caminábamos por el centro y ella me preguntaba el nombre de todas las palomas, y yo me los inventaba y ella se los aprendía y los repetía muy seria. Los lunes le llevaba pan dulce de la panadería de la esquina y nos sentábamos en el patio con el atole, y ella me contaba lo que había soñado. Teníamos chistes que solo entendíamos las dos. Teníamos una palabra secreta para cuando algo nos parecía muy divertido, una palabra que ella misma inventó a los 4 años y que yo nunca le conté a nadie más. Eso era mi Sofía. Eso era hasta hace 8 meses. Valeria murió en enero de este año. Un derrame cerebral que no avisó con ninguna señal, que no dio ningún tiempo. 41 años, sana según todos los médicos que la habían visto, y una mañana de martes simplemente no se despertó. Esteban me llamó a las 6 de la mañana, con una voz que yo nunca le había escuchado antes, plana y sin temperatura, como si alguien le hubiera apagado algo muy adentro que no iba a volver a encenderse tan fácilmente. Fue un golpe para toda la familia. Para Sofía fue el mundo entero cayéndose de una vez. Yo esperaba que la niña estuviera triste. Naturalmente. Estaba en duelo, había perdido a su mamá. Eso es devastador para cualquier criatura a cualquier edad, mucho más a los 6 años cuando uno no tiene todavía las palabras ni el esqueleto emocional para cargar semejante peso. Pero lo que fui viendo en las semanas que siguieron a la muerte de Valeria no era solo tristeza, era algo distinto. Era algo que me hacía el estómago apretarse de una manera que la razón no alcanzaba a explicar todavía. Primero fue el silencio. Sofía dejó de hablar de mariposas, dejó de pedir el cuento del conejo. Cuando yo la llamaba por teléfono, ella respondía con monosílabos y frases cortas, y a veces en el fondo del teléfono yo escuchaba un ruido que no sabía descifrar, como si alguien más estuviera en el cuarto prestando atención a lo que la niña decía y a cómo respondía. Una tarde me dijo que ya no le gustaba el atole, porque papá decía que el ruido de la cocina le molestaba cuando estaba trabajando.
Otra vez me dijo que no podía salir al patio porque papá necesitaba silencio para concentrarse. Cosas pequeñas, cosas que por separado se podían explicar con el duelo de un hombre desbordado, con el agotamiento de criar solo a una niña de 6 años después de perder a su esposa. Pero juntas formaban un patrón que me quitaba el sueño. La segunda señal fue el miedo en el cuerpo de Sofía. No el miedo normal de los niños que le temen a la oscuridad o a los perros o a las tormentas. Era un miedo específico, físico, que le cambiaba la cara en un segundo cuando ella no lo esperaba. Una tarde que fui a visitar a Esteban, Sofía estaba conmigo en la sala haciendo una torre con sus figuritas de animales de plástico, cuando él entró al cuarto llamándola por su nombre con voz tranquila, sin enojo, sin ningún tono raro. La niña se congeló. Literalmente se quedó inmóvil, con la jirafa amarilla en la mano, sin voltear, sin respirar, como un pajarito que siente que algo grande está muy cerca, hasta que yo le puse la mano en la espalda. Entonces soltó un sonidito pequeño, casi imperceptible, que se me clavó en el centro del pecho y se quedó ahí. La tercera señal fueron las llamadas nocturnas. Sofía me marcaba a veces a las 10 de la noche, a veces a las 11. Siempre con ese llanto de niño que no sabe explicar qué le duele, solo que algo le duele mucho y que necesita escuchar una voz conocida. Yo le preguntaba qué había pasado, si había tenido pesadilla, si quería que fuera a buscarla. Ella respondía que no podía decirme, que solo necesitaba escuchar mi voz. Y colgaba de repente, a la mitad de la conversación, cuando escuchaba pasos en el pasillo de su cuarto. Una noche, muy quedito, casi sin voz, me dijo: «Nana, cuando papá no es papá, ¿a dónde se va el papá bueno?». No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después. Le dije a Esteban que Sofía necesitaba terapia, que yo podía ayudar a buscar un psicólogo de niños. Me dijo que ya estaba en proceso de buscar uno, que no me preocupara, que los niños procesaban el duelo de maneras distintas y que Sofía estaba bien. Me lo dijo con esa sonrisa suya, la sonrisa de hombre seguro de sí mismo que ha navegado el mundo con su talento de arquitecto y su apellido respetable, la sonrisa que desde que era chico usaba para decirme que todo estaba bajo control aunque no lo estuviera. La señal que me empujó a actuar sin avisar fue un sábado. Fui a recoger a Sofía para la birria de siempre, y Esteban me abrió la puerta diciéndome que la niña no podía ir porque tenía un poco de tos. Pero yo escuché desde adentro de la casa un sonido que no era de niña enferma. Era un sonido de niña que estaba tratando muy fuerte de no hacer ningún ruido. Son dos cosas completamente distintas cuando una ha escuchado tantos niños en la vida. Me fui ese día, pero algo se me quedó pegado en el cuerpo todo el resto de la tarde, como cuando uno sabe que dejó la estufa encendida, aunque no recuerda claramente haberla dejado. Esa noche Sofía me marcó, y esa vez no lloró. Solo me dijo, con una calma que me pareció peor que el llanto: «Nana, el lazo rojo ya no está». Le pregunté dónde lo había buscado. Me dijo que en todos lados. «Pero papá dice que lo tiré yo sola», me dijo. El lazo rojo que Valeria le había puesto en el cabello esa última mañana. El que Sofía guardaba siempre en su cajón del buró junto a la foto de su mamá, porque decía que si lo perdía, se le olvidaría el olor de Valeria, tirado por ella sola, según mi hijo. Fui a la casa de Esteban el martes siguiente sin avisar, con un pretexto de que andaba por el barrio y quería ver a Sofía tantito. Esteban me abrió sin sorpresa aparente, me hizo pasar, me ofreció café. Esta vez la casa me pareció distinta de como la recordaba, aunque no supe explicarme en qué exactamente al principio. El pasillo del fondo estaba más oscuro. El olor que siempre había sido de madera y pintura fresca era ahora algo más cerrado, más húmedo, más parecido al olor de los cuartos que llevan tiempo sin abrirse por dentro. Sofía salió corriendo de su cuarto cuando me escuchó y se pegó a mi cintura con una fuerza que no se espera de una niña de 6 años. Esteban nos observó desde la puerta de la sala con esa sonrisa y dijo que su hija era muy apegada a la abuela. Lo dijo como un cumplido amable.
pero sus ojos estaban calculando algo que yo no alcancé a descifrar todavía en ese momento. Mientras él atendía una llamada de trabajo en la terraza, Sofía me jaló del brazo hacia el pasillo. Me señaló con el dedito una puerta al fondo, entreabierta, y me dijo casi sin voz: «Ahí papá guarda sus cosas. Dice que no debo entrar nunca». Luego escuchó los pasos de Esteban regresando y me jaló de vuelta hacia el cuarto de ella, tan rápido que yo apenas tuve tiempo de memorizar bien la posición de esa puerta. Esa tarde, cuando Esteban salió a recibir un mensaje en la calle, tuve menos de 8 minutos. No los desperdicié. Fui al pasillo del fondo con el corazón golpeando fuerte en mis oídos. Empujé la puerta con cuidado. Era un cuarto de servicio reconvertido en bodega, con cajas apiladas y herramientas de obra, y ese olor a humedad cerrada que ya reconocía como algo más que simple humedad. Abrí la primera caja que estaba a mi alcance. Fotografías de Sofía en lugares que yo no reconocía. Mi nieta sola en un patio que no era el de esa casa. Sofía sentada en un cuarto de paredes grises que no existía en esa planta. Fotografías tomadas desde arriba, desde la perspectiva de alguien que está de pie junto a la cama de la niña mientras ella duerme sin saber que la están mirando. Debajo de las fotografías, 3 casetes de video etiquetados con palabras que no tenían sentido para mí todavía. Uno decía solo la palabra jueves. Otro decía la otra voz. El tercero tenía escrito con plumón negro, en la letra ordenada y cuidadosa de Esteban el arquitecto, un nombre que yo no conocía. Y debajo de los casetes, doblado con una pulcritud que dolía de ver, estaba el lazo rojo. Lo tomé en mis manos. Seda guinda del tamaño exacto de mi palma. El olor a champú de Sofía todavía en él, mezclado con algo más viejo, con algo que no quise identificar del todo todavía. El nudo de Valeria en uno de los extremos, intacto. Mis manos dejaron de temblar cuando lo apreté entre los dedos. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque en ese momento algo más grande que el miedo tomó su lugar. Algo que reconocí desde muy adentro, desde ese lugar donde las madres y las abuelas guardan la fuerza que no saben que tienen hasta que no tienen de otra. Eso que tomó el lugar del miedo se llamaba certeza. Y junto con la certeza vino el sonido. Vino de la pared del fondo del cuarto. Un golpe primero, seco, como algo pesado cayendo al otro lado del concreto. Luego, un arrastre lento e irregular que duró 4 o 5 segundos. Y después, apagada y filtrada por capas de yeso y de tiempo, algo que tenía la forma de una voz. Una voz pequeña, no un grito, solo un sonido que había sido formado por una boca de niño y que había recorrido todo ese concreto para llegar hasta mis oídos. Una voz que no era la de Sofía. Me quedé inmóvil con el lazo en la mano y la sangre fría dentro del cuerpo. El sonido no se repitió. La casa volvió a ese silencio espeso que yo sentía como una cosa viva desde que había llegado ese día. Escuché los pasos de Esteban cruzando la sala hacia adentro. Guardé el lazo rojo en el bolsillo de mi chamarra. Cerré la caja lo más rápido que pude y salí de ese cuarto con la cara compuesta y el corazón desbocado. Esa tarde, mientras mi hijo me explicaba con toda calma un proyecto de restauración que tenía pendiente en el centro histórico de la ciudad, yo asentía y sonreía y pensaba en una sola cosa, en que dentro de esa casa había algo que Sofía sabía y yo apenas estaba comenzando a entender. En que ese lazo guardado con tanto cuidado no era descuido ni coincidencia. En que el sonido detrás de la pared no era la estructura asentándose ni las tuberías viejas del edificio. En que las fotografías de mi nieta dormida las había tomado alguien que se paraba junto a su cama en la oscuridad, y en que yo, Carmen Ríos de Figueroa, 74 años, no iba a poder mirar a otro lado. Por la Virgen de Zapopan y por la memoria de Valeria y por los 6 años de esa niña que me llama Nana y que se pega a mi cintura como si yo fuera el único suelo firme que le queda. No iba a mirar a otro lado. Eso me lo prometí sola,
en silencio, mientras mi hijo sonreía y yo sonreía de vuelta, y el lazo rojo me quemaba dentro del bolsillo como una brasa que no iba a apagarse. La noche en que guardé el lazo rojo dentro de la cajita de madera donde don Héctor guardaba sus anillos, en el cajón de mi buró, no cerré los ojos hasta las 4 de la mañana. Me quedé acostada en la oscuridad con los ojos bien abiertos, mirando el techo de mi cuarto. Ese techo con la grieta larga que corre desde la ventana hasta la viga del centro, y que yo he visto desde hace 40 años, y que siempre me ha parecido el mapa de un río que no existe en ningún lado. Y me fui a los recuerdos. No pude evitarlo. Hay noches en que la memoria hace lo que quiere. Cuando tengo que entender algo muy difícil, mi mente siempre regresa a Atotonilco el Alto, al rancho de mi infancia, a los altos de Jalisco de los años 50, que era un mundo más chico y más cerrado y más silencioso que el de ahora, donde las cosas que pasaban dentro de las casas se quedaban dentro de las casas, y el que hablara de ellas era el que quedaba mal, no el que las causaba. Yo tenía 11 años cuando entendí por primera vez lo que significa saber algo que nadie más quiere saber. Mi prima Consuelo tenía 9. Era la hija mayor de mi tía Esperanza, la hermana de mi mamá, que vivía en el rancho de junto con su marido y sus 5 hijos. Consuelo era una niña seria y delgada que de repente, un verano, dejó de serlo. No es que se hubiera puesto alegre, es que dejó de ser ella misma de una manera que yo, con 11 años, no sabía nombrar pero sí reconocía. Dejó de jugar a las muñecas, dejó de hablar en la mesa, lloraba sola en el cerro cuando pensaba que nadie la veía. Y cuando su papá llegaba a casa, aunque estuviera de buen humor, aunque no viniera borracho, ella encontraba una razón para meterse al cuarto y no salir. Yo le pregunté una tarde qué le pasaba. Ella me miró con esos ojos que no eran de niña de 9 años, y me dijo algo que yo no entendí del todo en ese momento, pero que se me quedó grabado para siempre. No me pasa nada, y aunque me pasara, no le digas a nadie porque nadie te va a creer. Le dije a mi mamá que algo le pasaba a Consuelo. Mi mamá me dijo que los niños tenían sus etapas y que yo no me metiera en lo que no me importaba. Le dije a mi tía Esperanza que Consuelo estaba rara, que lloraba sola, que tenía miedo. Mi tía me dijo que Consuelo era muy sensible de siempre y que yo no inventara cosas. Y yo, que tenía 11 años y no sabía pelear todavía contra el peso del silencio de los adultos, me callé. Pasaron años antes de que entendiera lo que había pasado en ese rancho. Consuelo nunca me lo dijo con palabras. Me lo dijo de otra manera, mucho después, cuando las dos éramos ya mujeres grandes y podíamos hablar de ciertas cosas con la distancia que da el tiempo. Lo que me dijo me rompió por dentro de una manera que todavía duele cuando lo recuerdo. No porque no lo hubiera sospechado, sino porque yo lo había sospechado a los 11 años y me había callado porque me dijeron que me callara. Esa fue mi herida central, la que cargué durante décadas sin saber bien cómo nombrarla. La certeza de que yo había visto algo en los ojos de Consuelo y no había sido suficiente, no había insistido lo suficiente, no había peleado lo suficiente. Me hice una promesa a mí misma en algún punto de mi vida adulta, no recuerdo exactamente cuándo, quizás cuando tuve a mis propios hijos, quizás cuando tuve a mis primeros nietos. Nunca más. Nunca más iba a haber miedo en los ojos de un niño y decirme que seguramente era otra cosa. Nunca más iba a dejar que el peso del silencio de los adultos fuera más pesado que la voz de un niño que no puede hablar todavía con claridad. Y ahora estaba ahí, a los 74 años, con el lazo rojo de mi nieta guardado en la cajita de los anillos de mi esposo muerto, mirando el techo y prometiéndome lo mismo que me había prometido décadas atrás. Esta vez no me iba a callar. Esta vez iba a insistir. Esta vez iba a pelear aunque me costara todo. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto en voz alta. Durante meses lo guardé muy adentro, sin contárselo a casi nadie. Pero si sigues aquí todavía escuchando, quiero darte las gracias porque eso me llena el alma. ¿Desde dónde nos estás viendo esta noche? ¿O ya es de mañana donde estás? Dímelo en los comentarios.
Y si conoces a alguien que necesita escuchar que su instinto tiene razón, que lo que siente no es paranoia, por favor comparte esto con esa persona. Suscríbete si quieres saber qué pasó después, porque lo que voy a contarte cambió todo lo que yo creía saber sobre mi propio hijo. Esteban fue mi hijo más difícil desde antes de nacer. El embarazo fue complicado, con sangrados en los primeros meses que me tuvieron con el corazón en la mano durante semanas. Cuando nació, chiquito y arrugado, y con esa voz que parecía queja más que llanto, don Héctor dijo que este niño iba a ser peleador. Y no se equivocó, aunque no de la manera que él pensaba. De niño, Esteban era brillante, el tipo de brillante que deslumbra y cansa al mismo tiempo. Aprendió a leer solo a los 4 años. Desarmaba los aparatos del hogar para ver cómo funcionaban y los volvía a armar casi siempre bien. Tenía una memoria que le permitía repetir conversaciones enteras que había escuchado días antes. Sus maestros decían que era excepcional. Sus compañeros decían que era raro. La verdad era que Esteban vivía en su propio mundo interior y solo salía de él cuando le convenía o cuando algo capturaba su atención de verdad. Lo que me costó entender de Esteban de niño era que tenía una manera de relacionarse con las personas que no era fría exactamente, pero tampoco era cálida. Era calculada. Sabía exactamente qué decir para que uno se sintiera especial, para que uno bajara la guardia, para que uno pensara que lo conocía bien. Pero había momentos en que yo lo miraba y sentía que lo que veía en su cara era una actuación muy bien ensayada y no lo que de verdad pasaba adentro. Don Héctor me decía que yo era demasiado dura con el niño, que todos los hijos son distintos, que ser reservado no es malo, que yo lo quería hacer a imagen de sus hermanos, y eso no era justo. Y quizás don Héctor tenía razón en eso. Quizás yo le exigía a Esteban una calidez que simplemente no era su naturaleza. Quizás fui injusta. Pero hay cosas que una mamá siente y que no se explican con la razón. Y yo siempre sentí que detrás de toda esa inteligencia y de esa capacidad de Esteban para moverse en el mundo, había algo que él guardaba muy cuidadosamente lejos de todos, incluso de mí. Estudió arquitectura en la Autónoma de Guadalajara y fue de los mejores de su generación. Hizo una especialidad en restauración de edificios históricos, que era lo que le apasionaba de verdad, entender las estructuras antiguas, las capas de tiempo dentro de las paredes, los secretos que guardan los edificios que han sobrevivido siglos. A los 27 años montó su propio despacho y en 10 años lo convirtió en algo respetado en la ciudad. Restauró edificios del centro histórico, diseñó casas para familias de la colonia Providencia y de Chapalita, ganó un par de premios de arquitectura regional. Fue en la universidad donde conoció a Valeria. Ella estudiaba pedagogía, él arquitectura. Se conocieron en un evento del Centro Cultural. Cuando me la presentó por primera vez, pensé que era exactamente el tipo de mujer que Esteban necesitaba. Serena, inteligente, con los pies en la tierra, con esa paciencia honda que no se aprende sino que se nace. Con ella, Esteban parecía más accesible, como si su presencia lo ancorara a algo. Hubo momentos antes de la boda en que yo quise preguntarle a Valeria cómo era Esteban de verdad, en la intimidad de la casa, cuando no había nadie más mirando. Nunca me atreví. No porque no confiara en ella, sino porque no sabía cómo formular la pregunta sin sonar como la suegra que desconfía de su propio hijo. Ahora me arrepiento de no haber preguntado. La casa donde vivían, la de la calle Lerdo de Tejada, la eligió Esteban antes de casarse. Era una casona antigua de la colonia Lafayette que él mismo restauró, por supuesto, convirtiéndola en algo hermoso por fuera y funcional por dentro. Los vecinos siempre decían que era el ejemplo de cómo debía hacerse una restauración, respetando la estructura original, conservando los detalles de época, añadiendo lo necesario sin destruir lo que ya estaba ahí. Lo que los vecinos no sabían era lo que había encontrado Esteban dentro de esas paredes cuando las abrió para restaurarlas. Eso lo supe mucho más tarde. Ese agosto todavía no tenía la historia completa. Lo que tenía era el lazo rojo de Sofía,
las fotografías de mi nieta dormida, 3 casetes sin sentido y un sonido detrás de una pared que no debería tener sonidos. Los días que siguieron a mi visita sin avisar fueron los más largos de ese verano. Yo seguía yendo a la iglesia de San José del Refugio cada mañana como siempre, encendiendo mi veladora a la Virgen de Zapopan como siempre, tomando mi café de olla y comiendo mis 2 tostadas con frijoles como siempre. Pero por dentro no estaba tranquila. Por dentro estaba revisando cada conversación que había tenido con Esteban en los últimos meses, cada visita a esa casa, cada cosa que Sofía me había dicho y que en su momento yo había explicado con el duelo. Comencé a llevar un cuaderno. Lo compré en la papelería de la esquina, uno de espiral con pasta azul, y empecé a anotar en él todo lo que recordaba con fechas y con lo que me había parecido fuera de lugar. La tarde que Sofía se congeló cuando Esteban la llamó, las llamadas nocturnas con sus fechas aproximadas, la frase de que papá no era papá cuando se enojaba, el lazo rojo guardado en la caja, las fotografías, los casetes, el sonido. Mientras escribía me daba cuenta de que la lista era más larga de lo que yo había querido reconocer, que estas cosas no habían empezado hace 8 meses con la muerte de Valeria, que yo había visto señales antes, señales más pequeñas, señales que en ese momento había guardado en ese cajón mental donde uno mete las cosas que no quiere todavía pensar. Una tarde de la semana siguiente, mientras Esteban estaba en una obra fuera de la ciudad, llamé a Sofía con el pretexto de preguntarle si quería que le llevara pan dulce. La niña respondió al teléfono con esa voz que ahora era siempre más chica que su edad, más quieta, más cuidadosa. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien. Le pregunté si había dormido. Me dijo que más o menos. ¿Tuviste pesadilla?, le pregunté. Hubo un silencio. No fue pesadilla, Nana, me dijo. Fue la otra niña. El corazón se me apretó. ¿Qué otra niña, mi amor?, le pregunté con la voz más tranquila que pude. Otro silencio. Más largo este. La que vive en la pared, dijo Sofía, y luego, bajando todavía más la voz. Papá sabe que está ahí. Él me lo dijo. Pero dice que no debo contarle a nadie porque si alguien la despierta demasiado, se asusta. No pude hablar por un momento. ¿Y tú la has escuchado?, le pregunté. A veces en la noche, dijo Sofía. Hace ruido, como si quisiera salir. Papá dice que no le haga caso, pero yo no puedo. Colgué el teléfono con cuidado. Fui a la cocina. Puse a hervir agua para el té, aunque no quería té. Y me quedé parada junto a la estufa, mirando la llama azul hasta que el agua empezó a hacer el sonido de antes de hervir. El sonido de burbujas pequeñas que todavía no tienen fuerza para llegar a la superficie. Así me sentía yo en ese momento, como algo que está por hervir pero que todavía no lo hace. Esa tarde llamé a Leticia, mi hija mayor, en Monterrey. Leticia tiene 48 años y es la más práctica de mis hijos, la que cuando hay un problema lo analiza y propone soluciones antes de que uno termine de explicarlo. Le conté lo del lazo rojo. Le conté las llamadas nocturnas de Sofía. Le conté la frase de la otra niña en la pared. Le conté el sonido que yo misma había escuchado. Leticia me escuchó con paciencia. Y luego me dijo lo que yo me temía que me dijera. Mamá, creo que Esteban está pasando algo muy difícil y que la niña lo está reflejando. Los niños en duelo hacen cosas así, se inventan compañeros imaginarios, tienen miedos nocturnos. Y tú, con todo el respeto del mundo, no has dormido bien desde que murió Valeria y estás muy estresada. Leticia, yo escuché un sonido detrás de la pared de ese cuarto. Las casas viejas hacen ruidos, mamá. Las fotografías de Sofía dormida, las tomó alguien parado junto a su cama. Quizás Esteban la fotografía cuando duerme porque extraña a Valeria y tiene miedo de perder también a la niña. Los papás en duelo hacen cosas raras. Hubo una pausa. Y el lazo rojo, Leticia. Lo guardó escondido en una caja. Mamá. La voz de mi hija cambió de tono. Un poquito más suave, pero también un poquito más firme. Esteban es tu hijo, mi hermano, y tú nunca le has tenido suficiente confianza desde que era niño.
No empieces a construir una historia que no existe. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la silla de la cocina con las manos sobre la mesa y el cuaderno azul frente a mí. La luz de la tarde entraba por la ventana del patio y ponía rayas largas de sol sobre el mantel bordado que hice yo misma hace 30 años, el que tiene los pájaros de colores en las esquinas, el que Sofía siempre acaricia cuando viene a desayunar. Pensé en Consuelo, en sus ojos de niña de 9 años, en lo que me dijo en el cerro y que yo no supe cómo defender. Y supe que esta vez no me iba a callar aunque nadie me creyera, aunque mi propia hija me dijera que era el estrés y la edad, aunque Esteban me cerrara la puerta en la cara. Lo que supe también, sentada ahí con el sol en el mantel y el cuaderno azul frente a mí, fue que iba a necesitar más que mi palabra. Iba a necesitar entender qué había dentro de esa pared. ¿Qué guardaba mi hijo en esas cajas? ¿Qué había ocurrido realmente en esa casona de la calle Lerdo de Tejada antes de que Esteban la comprara y la restaurara y decidiera vivir ahí con su esposa y su hija? Y para eso iba a necesitar ayuda de alguien que supiera más que yo. La encontré, esa misma semana, de la manera más inesperada que uno puede imaginarse. Pero eso lo voy a contar enseguida. Porque antes tengo que hablarles de lo que pasó la tarde en que Esteban se dio cuenta de que yo ya no me iba a quedar callada. Fue un martes. Esteban me llamó por teléfono con esa voz suya de siempre, tranquila, controlada, esa voz de hombre que sabe exactamente lo que dice y cómo lo dice. Me preguntó si podía pasar a verme esa tarde porque quería hablar conmigo de Sofía. Le dije que sí, que a las 5 estaba bien. Llegó puntual. Traía una bolsa con pan de la panadería francesa de la colonia americana, que es la que a mí me gusta, como si fuera una visita normal de hijo a madre. Me saludó con un beso en la mejilla y olió a su perfume de siempre y sonrió con esa sonrisa suya. Y luego me dijo, todavía sonriendo, todavía con la bolsa del pan en la mano: me dijeron que fuiste a mi casa cuando yo no estaba y que estuviste revisando mis cosas. Me quedé muy quieta. ¿Quién te dijo eso?, le pregunté. Eso no importa, me dijo. Y la sonrisa no se fue, pero cambió de temperatura. Lo que importa es que no puedo permitir que sigas asustando a Sofía con tus sospechas. La niña ya tiene suficiente con el duelo de su mamá sin que su abuela llegue a meterle más miedos en la cabeza. Esteban, le dije, encontré el lazo rojo de Sofía en una caja dentro de ese cuarto. La sonrisa no se movió. El lazo lo guardé yo porque Sofía lo iba a perder, me dijo. Los niños pierden sus cosas y hay que guardarlas por ellos a veces. ¿Y las fotografías?, le pregunté. ¿Las de ella dormida? Algo pasó en sus ojos en ese segundo. Algo muy rápido que se fue antes de que yo pudiera identificarlo bien. Luego la sonrisa volvió a su temperatura de siempre. Esas fotografías son mías, mamá, y ese cuarto es mío. Y te pido, con todo el respeto que te tengo, que no vuelvas a entrar ahí sin mi permiso. Se paró, tomó su bolsa del pan que había traído y me dijo, ya en la puerta, dándome la espalda: si sigues con esto, voy a tener que limitar tus visitas con Sofía. Por el bien de la niña. Escuché la puerta cerrarse. Me quedé sola en mi sala con la tarde cayendo y el mantel bordado y el olor al pan que él había dejado sobre la mesa como si nada, y que de repente me pareció una cosa extraña, casi amenazante, en mi propia casa. Abrí el cajón del buró, saqué la cajita de los anillos de don Héctor, tomé el lazo rojo entre mis dedos. Y le dije en voz alta, a nadie, a la tarde, a don Héctor que ya no estaba, a la Virgen de Zapopan en su lámina sobre la pared: no me voy a callar, no esta vez. El lazo guinda brilló en la luz de la tarde como una pequeña llama. Los días que siguieron a la visita de Esteban fueron los más solos que he vivido en mucho tiempo. Y eso es decir mucho, porque yo he vivido la soledad de enviudar a los 65 años, la soledad de saber que tus hijos viven lejos y que la vida de cada uno avanza por su propio camino aunque tú los extrañes. Pero esa soledad tenía nombre y tenía razón. Esta era diferente.
Esta era la soledad de saber algo que nadie más quiere saber y de sentir que entre ese saber y el poder hacer algo con él había una distancia que no sabía cómo cruzar sola. Intenté con Roberto primero. Roberto, mi hijo del medio, es el más ecuánime de los tres, el que escucha antes de hablar, el que cuando hay una discusión familiar siempre busca el punto medio antes de tomar partido. Lo llamé un miércoles por la mañana, mientras todavía había luz buena en el patio y yo podía pensar con claridad, y le conté todo desde el principio. El lazo rojo, las fotografías, los casetes etiquetados con nombres que no tenían sentido, el sonido detrás de la pared, las palabras de Sofía sobre la niña que vivía adentro. Roberto me escuchó en silencio durante todo el tiempo que hablé. Cuando terminé, hubo una pausa larga. «Mamá», me dijo, «¿y si el sonido que escuchaste era un animal? Las casas viejas tienen ratones, tienen aves adentro de las paredes. Esteban restauró ese edificio, pero son paredes de más de 100 años. Roberto, no fue un animal. ¿Y si Sofía inventó lo de la niña? Tiene 6 años. Perdió a su mamá. Los psicólogos dicen que los niños en duelo crean compañeros imaginarios. Hay fotografías de ella dormida tomadas desde arriba, junto a su cama. Esteban está en duelo también, mamá. Quizás fotografiar a su hija dormida es su manera de no perderla, de sentir que la cuida. Y el lazo guardado en esa caja, Roberto, escondido, cuando la niña lo buscó por todos lados. Otro silencio. Mamá, quiero preguntarte algo con todo el respeto del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? ¿Que comiste bien? Leticia me dijo que estás muy estresada, que desde que murió Valeria no eres la misma. Cerré los ojos. No estoy confundida, Roberto. No dije que estuvieras confundida. Dije que estás sufriendo. Y cuando uno sufre a veces ve conexiones que no están ahí. Colgué el teléfono con mucho cuidado, puse el aparato sobre la mesa y me quedé sentada en mi silla de la cocina mirando el patio. El jazmín de la barda estaba florecido ese agosto, blanco y fragante, y los pájaros cantaban en el árbol del fondo. Todo era muy normal y muy tranquilo en mi patio, y yo por dentro sentía que me ahogaba. Abrí mi cuaderno azul, escribí la fecha y debajo escribí, «Nadie me cree». Luego escribí, «Eso no cambia lo que sé». Y luego escribí algo que tardé en escribir porque me costaba verlo escrito. Tengo que ir más allá de la familia. La semana siguiente fui al DIF, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la delegación de Guadalajara, en el edificio de la Avenida Alcalde. Llegué a las 9 de la mañana con mi cuaderno azul en la bolsa y el lazo rojo guardado en una bolsita de plástico, sellada porque alguien me había dicho una vez que las evidencias se guardan así. La sala de espera tenía sillas de plástico anaranjado y un letrero en la pared que decía que los niños son primero. Había 3 personas esperando antes que yo. Esperé 1 hora y cuarto. La trabajadora social que me atendió se llamaba Inés Villanueva. Tendría unos 35 años, cabello recogido, lentes de armazón oscura, una manera de sentarse que decía que estaba acostumbrada a escuchar cosas difíciles. Le conté mi historia con calma, con mi cuaderno abierto frente a mí, leyendo mis notas para no olvidar ningún detalle. Cuando terminé, la licenciada Villanueva me hizo varias preguntas. ¿Había presenciado yo directamente algún acto de violencia física hacia la niña? No directamente, le dije. ¿La niña había dicho que su papá la lastimaba físicamente? No con esas palabras, le dije. ¿Tenía yo evidencia de algo ilegal más allá de las fotografías y los casetes a los que no había tenido acceso completo? El lazo rojo guardado, le dije. Las fotografías de la niña dormida. El sonido. La licenciada Villanueva anotó todo en su formato. Me explicó, con paciencia y con amabilidad, que con lo que yo le estaba reportando podían abrir un expediente de seguimiento, hacer una visita domiciliaria, evaluar el estado de la menor, pero que para tomar medidas más directas necesitaban evidencia más concreta de daño o riesgo inminente. ¿Y las palabras de la niña?, le pregunté. ¿Las de la niña en la pared?
La licenciada Villanueva me miró con esa mirada profesional que no juzga pero que tampoco promete. Las palabras de los niños importan mucho, me dijo, pero también sabemos que los niños de 6 años en duelo pueden crear narrativas muy elaboradas. Necesitamos evaluarla directamente para entender qué está pasando. Me fui del DIF con un número de expediente escrito en un papel y la promesa de que habría una visita domiciliaria en los próximos 15 días. 15 días. Caminé desde el edificio del DIF hasta la parada del camión con el sol de agosto en la cabeza y pensé en lo que podía pasar en 15 días, en lo que Sofía escuchaba de noche en esa casa, en lo que su papá le decía sobre la niña en la pared, en las fotografías de mi nieta dormida. 15 días me parecieron una eternidad. Antes de contarles lo que pasó a continuación, necesito parar un momento aquí. Esto que estoy recordando me cuesta mucho decirlo todavía, porque hay partes en que yo misma me pregunté si era yo la que estaba mal, si tenía razón Leticia, si era el estrés y la edad y el dolor por Valeria lo que me estaba nublando el juicio. Y si alguien ahí afuera está pasando algo parecido, si alguien está viendo esto porque siente que algo está mal con un niño que quiere y nadie más le cree, quiero que sepa que entiendo ese peso, que no es fácil, que te creo. Deja un comentario con tu ciudad, dime desde dónde estás viendo. Y si esta historia te está moviendo algo adentro, dale like. Suscríbete si quieres saber qué pasó después, porque lo que viene cambió todo. Esteban se enteró de mi visita al DIF antes de que yo pudiera prevenirme. No sé cómo. Quizás fue alguien del vecindario que me vio caminar por ahí y le dijo. Quizás fue algo más directo. Lo que sé es que me llamó esa misma tarde con una voz que ya no tenía nada de la temperatura controlada de siempre. Era otra voz, más dura, más delgada, una voz que yo no le había escuchado antes. ¿Fuiste al DIF a denunciarme?, me dijo. Fui a pedir orientación sobre cómo proteger a Sofía. Protegerla de mí, su propio padre, el hombre que lleva 8 meses criándola solo después de perder a su esposa. Esteban, hay cosas en esa casa que no están bien. ¿Qué cosas, mamá? La voz se había vuelto muy quieta, peor que el enojo. Dime exactamente qué cosas. El cuarto del fondo, lo que hay ahí adentro. Hubo un silencio. Ese cuarto es parte de mi trabajo de investigación. Hay documentos de archivo, materiales de restauración, cosas de mi oficio que tú no entiendes y que no tienes derecho de revisar. Escuché un sonido detrás de esa pared, Esteban. Otro silencio más largo. Las casas viejas hacen ruidos, mamá. Si hubieras estudiado arquitectura lo sabrías. Y el lazo de Sofía guardado en esa caja. Ya te expliqué el lazo. Y las fotografías de ella dormida. Esta vez el silencio duró tanto que yo pensé que había colgado. Cuando habló de nuevo, su voz era casi un susurro. Escúchame bien. Si vuelves al DIF, si hablas con el Ministerio Público, si le dices algo de esto a alguien más, voy a tramitar una restricción legal para que no puedas ver a Sofía. No es una amenaza, mamá. Es lo que haré para proteger a mi hija de una abuela que está perdiendo la cabeza y que está tratando de destruir a su propio hijo. Colgó. Me quedé de pie en mi sala con el teléfono en la mano y el corazón haciendo un ruido extraño en el pecho, un ruido que no era normal. Y pensé que quizás iba a desmayarme. No me desmayé. Me senté en el sillón de don Héctor, el que nadie más usa en esta casa porque sigue siendo suyo, aunque él ya no esté, y respiré despacio hasta que el corazón volvió a su ritmo de siempre. Los días siguientes fueron los del Valle Oscuro. Así los recuerdo ahora. Como un valle sin luz donde uno camina sabiendo que hay salida, pero sin poder verla todavía desde donde está parado. No dormía bien. Me despertaba a las 2, a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado y la mente reproduciendo cada conversación, cada detalle, buscando el ángulo que no había visto todavía. Comía poco. Mi vecina de enfrente, doña Chole, que tiene 71 años y me conoce desde que llegué a esta colonia hace 40, tocó mi puerta un miércoles a mediodía con un tazón de caldo de pollo y me dijo que tenía mala cara. Le dije que estaba bien.
Me miró con esa mirada de señora mayor que lo ha visto todo y que no se deja engañar fácilmente. «Estás cargando algo pesado, Carmen», me dijo, «y lo estás cargando sola». No le dije nada más ese día, pero su caldo me supo a algo que necesitaba. Una noche, la peor de todas, me quedé sentada en la cocina hasta las 4 de la mañana con el cuaderno azul abierto frente a mí y la pregunta que más trabajo me costaba hacerme flotando en el silencio del cuarto. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si el sonido en la pared fue lo que Roberto dijo? ¿Un animal, una tubería, la estructura vieja del edificio? ¿Y si las fotografías de Sofía dormida son realmente lo que Esteban dice? ¿Un papá en duelo que tiene miedo de perder también a su hija? ¿Y si Sofía inventó la niña en la pared y el miedo que siente en el cuerpo es duelo y no otra cosa? ¿Y si yo, Carmen Ríos de Figueroa, estoy cometiendo el peor error de mi vida y destruyendo la relación con mi hijo y el equilibrio de mi nieta porque tengo 74 años y el dolor por Valeria y el miedo y la historia de consuelo que cargo desde hace décadas y que me hace ver sombras donde no las hay? Me quedé con esa pregunta largo rato en silencio. Luego fui al cajón del buró. Saqué la cajita de madera de don Héctor. Abrí la cajita. El lazo rojo estaba ahí. Lo tomé. Lo puse en la palma de mi mano. Lo miré bajo la luz de la lámpara de noche. Y me acordé de Sofía diciéndome que lo buscó por todos lados. Me acordé de su voz al teléfono diciéndome que papá decía que lo había tirado ella sola. Me acordé de la manera en que ese lazo estaba doblado en esa caja, con esa pulcritud que no tenía ninguna explicación inocente. Me acordé del olor a humedad de ese cuarto. Me acordé de las fotografías. Me acordé del sonido. No, no estaba equivocada. Una abuela no guarda el lazo de su nieta escondido en una caja junto a casetes sin nombre. Un papá en duelo no fotografía a su hija dormida desde arriba. Un hombre con la conciencia limpia no amenaza a su propia madre con una restricción legal cuando ella hace preguntas. Me acordé de Consuelo en el cerro, de sus ojos, de lo que me dijo. Me levanté de la cama. Fui a la cocina y preparé café de olla, lento, con canela, el olor que siempre me ancla a mí misma. Me senté a la mesa con mi taza caliente entre las manos y el cuaderno azul frente a mí. Escribí en la última página libre, no me equivoco, y debajo, ¿qué me falta saber? Lo que me faltaba saber era la historia de esa casa antes de que fuera de Esteban. Y la respuesta llegó de donde menos lo esperaba. De la misma calle Lerdo de Tejada, de un ser humano que llevaba décadas viviendo a 40 metros de ese edificio y que guardaba una historia que nadie le había pedido todavía que contara. Su nombre era Concepción Ibarra, Doña Concha, como la conocían todos en la cuadra. 82 años, viuda desde hacía 20, dueña de una floristería que ya no abría todos los días, pero que seguía siendo su razón de levantarse cada mañana. Yo la conocía de nombre por Esteban, que alguna vez la había mencionado como la vecina de siempre, la que recordaba el barrio desde antes de que él naciera. La encontré por casualidad, o por lo que yo llamo casualidad, aunque en el fondo creo que la Virgen de Zapopan tiene sus maneras de poner a las personas en el camino de uno cuando las necesita. Fui un martes a dejarle a Sofía una bolsita con su pan dulce favorito, las conchas de vainilla de la panadería, porque aunque Esteban me había prohibido visitar sin avisar, yo tenía derecho de dejar algo en la puerta para mi nieta. Cuando me estaba yendo de la calle Lerdo de Tejada, una señora muy pequeña con sombrero de palma y una bolsa de mandado me llamó desde la acera de enfrente. «Disculpe», me dijo, «¿usted es la mamá del señor Figueroa? ¿La señora que viene seguido?» Le dije que sí, que era su madre. Me miró un momento con esos ojos de persona mayor que han visto mucho tiempo pasar. «Acompáñeme a tomar un té», me dijo. «Creo que tenemos cosas que decirnos». Me fui con ella sin pensarlo 2 veces. La casa de Doña Concha olía a pétalo de rosa seco y a madera vieja y a los gatos que tenía, 3,
que andaban por todos lados con esa soberanía que tienen los gatos en los espacios que consideran suyos. Me senté en su sala con las fotos de sus hijos y sus nietos en las paredes, y ella me puso una taza de té de manzanilla con miel frente a mí y se sentó enfrente. «Esa casa», me dijo, señalando con la cabeza en dirección a la de Esteban, aunque no se veía desde su sala, «tiene una historia que su hijo sabe y que parece que le ha convenido que nadie más sepa». Me quedé muy quieta. «Cuénteme», le dije, y doña Concha me contó. En el año 1995, antes de que Esteban comprara y restaurara la casona, vivía ahí una familia de apellido Salcedo. El padre se llamaba Gilberto, trabajaba en una empresa de transportes. La madre, Hortensia, era ama de casa. Tenían 2 hijos, un muchacho de 12 años llamado Marcos y una niña de 8 llamada Renata. En octubre de ese año hubo un incendio en la casa, de noche, cuando todos dormían. El padre y el hijo lograron salir. La madre salió con quemaduras en los brazos. Renata nunca salió. Los bomberos trabajaron horas. Encontraron señales de que la niña había estado en su cuarto cuando comenzó el fuego, pero nunca encontraron sus restos completos. La explicación oficial fue que el fuego había sido tan intenso en esa parte de la casa que los restos eran mínimos e imposibles de identificar de manera concluyente. La familia Salcedo se fue del barrio poco después. La casa quedó en litigio durante años, dañada y vacía. Hasta que un comprador joven y brillante, un arquitecto especializado en restauración, la adquirió a precio bajo y la convirtió en algo hermoso. ¿Su hijo revisó el expediente del incendio antes de comprar la casa?, me preguntó doña Concha. Es arquitecto de restauración, le dije. Siempre investiga la historia de lo que va a restaurar. Entonces sabe todo lo que yo le estoy contando. ¿Y por qué nadie cuestionó que no encontraran los restos de la niña? Doña Concha se quedó mirando su té. En el 95 las cosas eran distintas, me dijo. Los bomberos dijeron que el fuego había sido muy intenso. Los padres estaban destrozados. El Ministerio Público cerró el caso como accidente. Nadie quiso hacer más preguntas. ¿Usted sí las hizo?, me miró. Yo siempre pensé que algo no cuadraba, me dijo. Pero era viuda con hijos y sin recursos. ¿A quién le iba yo a decir mis pensamientos? Le tomé la mano arrugada y pequeña sobre la mesa. Me los está diciendo ahora, le dije. Ella asintió. Y yo supe, en ese momento, sentada en la sala con olor a rosa seca y a gatos y a manzanilla, que había encontrado lo que necesitaba. No la respuesta completa, todavía no. Pero sí el hilo que iba a jalar para que todo lo demás saliera. Esa noche, Sofía me mandó un mensaje de texto desde el teléfono de Esteban. Solo decía, «Nana, la niña de la pared está muy triste hoy». Y luego, después de una pausa, otro mensaje que me heló la sangre. «Papá dice que ya casi es tiempo». No supe qué significaba eso, pero supe que el tiempo que yo tenía era poco. Me fui esa noche a la iglesia de San José del Refugio, que estaba casi vacía a esa hora, con solo un par de señoras mayores rezando en las bancas del fondo. Me arrodillé frente a la Virgen de Zapopan, la imagen que está en el altar lateral, la que tiene el manto azul y los ojos serenos que siempre me han parecido los ojos de alguien que ha visto mucho dolor y que a pesar de todo no ha dejado de creer que vale la pena seguir. Le dije, ayúdame a saber qué hacer, ayúdame a llegar a tiempo. Y luego me levanté, me santigué y salí a la noche de agosto con el propósito firme de que al día siguiente comenzaría a moverme de verdad. El plan tomó forma en mi cocina durante 3 mañanas consecutivas, con el cuaderno azul abierto y el café de olla y la lista de lo que tenía y de lo que me faltaba escrita en columnas claras. Lo que tenía, el lazo rojo como evidencia de que Esteban guardaba pertenencias de Sofía sin decírselo a nadie. Mis notas en el cuaderno con fechas y detalles de todo lo que había observado en los últimos meses. El testimonio de doña Concepción Ibarra sobre el incendio de 1995 y la niña que nunca fue encontrada. Y algo más que aún no les he contado, una grabación que hice sin querer.
Fue la tarde de la visita de Esteban a mi casa, cuando llegó con el pan y me amenazó con la restricción legal. Yo tenía el hábito, que desarrollé hace años cuando mis oídos empezaron a fallarme tantito, de dejar el teléfono grabando cuando hablo con alguien importante para poder escuchar la conversación después si no entendí algo. Ese día lo hice sin pensar, por costumbre, antes de que Esteban llegara, y así quedó grabada toda esa conversación. La amenaza, las palabras sobre el cuarto y los documentos de archivo. Todo. Cuando me di cuenta de lo que tenía, lo primero que sentí fue algo parecido al alivio. El tipo de alivio que siente uno cuando lleva mucho tiempo cargando algo a solas y de repente entiende que no tiene que probarlo desde cero porque la prueba ya existe. Lo que me faltaba era lo más importante: los casetes, las fotografías, el acceso al cuarto del fondo de la casa y la conexión entre lo que Esteban sabía sobre el incendio de 1995 y lo que había detrás de esa pared. Para eso necesitaba al Ministerio Público, y para que el Ministerio Público me escuchara, necesitaba llegar con algo más que las palabras de una abuela de 74 años. Doña Concha resultó ser más valiosa de lo que yo esperaba, no solo por lo que sabía, sino por a quién conocía. El sobrino de Doña Concha era agente del Ministerio Público del Fuero Común. Se llamaba Felipe Ibarra, y tenía 40 años y una manera directa de hablar que me gustó desde el primer momento en que me lo presentó su tía en la sala con olor a rosas. Me escuchó durante casi 2 horas. Leyó mis notas. Escuchó la grabación de la conversación con Esteban. Leyó el expediente del incendio de 1995 que doña Concha tenía guardado en una carpeta desde hacía años, una copia que ella misma había pedido al archivo municipal cuando el caso se cerró y que nunca había encontrado la manera de usar. El agente Felipe me hizo preguntas específicas. ¿Cuántas habitaciones tenía la planta baja de la casa de Esteban? ¿Y cuál era la distribución que yo recordaba? ¿Qué exactamente describía Sofía cuando hablaba de la niña en la pared? ¿Había algún otro adulto aparte de mí que pudiera corroborar cambios en el comportamiento de la niña? Ese último punto me hizo pensar en la maestra de Sofía. Su nombre era Gabriela Fuentes, una mujer de unos 40 años que daba el grupo de primero de primaria en la escuela Enrique González Martínez, a unas cuadras de la casa de Esteban. Yo la había visto una vez en un festival escolar, de lejos, y Sofía siempre la mencionaba con cariño. Fui a buscarla un jueves a la hora de salida de clases. La maestra Gabriela me recordaba. Me dijo que conocía a Sofía bien, que era una niña que en agosto del año anterior, antes de la muerte de su mamá, era de las más participativas del grupo, que después de enero había cambiado mucho, que estaba callada, que a veces parecía asustada sin motivo aparente, que dibujaba con frecuencia figuras de niñas dentro de cajas o detrás de paredes, que cuando le preguntaban qué dibujaba decía que era su amiga. Me dijo que ella misma había intentado comunicarse con Esteban para comentarle sus observaciones y que él había respondido con cortesía, pero sin dar seguimiento. Que había reportado sus preocupaciones a la dirección de la escuela y que le habían dicho que si los padres no solicitaban ayuda, no podían imponer nada. Le pregunté si estaría dispuesta a escribir un reporte formal de sus observaciones sobre Sofía. Me dijo que sí, sin dudarlo. Eso fue la segunda pieza. La tercera llegó por el propio Esteban, sin que él lo supiera. Sofía me llamó un viernes por la tarde desde el teléfono de la casa, no desde el celular de su papá, mientras Esteban estaba en el patio. Me habló muy rápido, como quien sabe que tiene poco tiempo. Me dijo que había encontrado algo en el cajón de abajo del escritorio de su papá que no entendía, pero que le daba miedo. Me dijo que era un cuaderno grande, negro, lleno de letras y de fotos pegadas. Me dijo que en la portada decía un nombre que ella había tratado de leer despacio porque aún estaba aprendiendo a leer. Me dijo que el nombre era Renata, el nombre de la niña que nunca salió del incendio de 1995. Me dijo: «Nana, ¿Renata es la niña de la pared?». Me costó toda la fuerza que tengo mantener la voz tranquila para decirle que no se preocupara, que la quería mucho, que ya iba a ir por ella.
Cuando colgué el teléfono me quedé un momento inmóvil con la mano sobre la bocina. Luego tomé mi bolsa, agarré el cuaderno azul, guardé la cajita con el lazo rojo y la grabación en mi teléfono, y fui directamente a ver al agente Felipe. Perdóname, tengo que pausar aquí un momento. Aunque ya pasó este tiempo, todavía me tiemblan las manos de recordar esa tarde. Pero lo que me ayuda es saber que están aquí. Entonces, dime desde dónde estás. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado de la República? ¿Estás viendo esto solo o acompañado? Ponlo en los comentarios. Y si esta historia te está haciendo sentir algo, no olvides el like. Eso me dice que siga adelante. Aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Ahora déjame regresar a lo que pasó. La mañana del miércoles siguiente, llegué a la casa de la calle Lerdo de Tejada a las 10 de la mañana. No iba sola. Iba con el agente Felipe Ibarra y con la licenciada Inés Villanueva del DIF, que habían coordinado la visita en el marco del expediente que yo había abierto semanas antes. Iban también una psicóloga del DIF, especializada en menores, y 2 agentes más del Ministerio Público. Esteban abrió la puerta y su cara tardó un segundo en recomponerse. Solo un segundo. Luego sonrió. «Buenos días», dijo. «¿En qué les puedo ayudar?» La licenciada Villanueva le explicó el motivo de la visita. Seguimiento al expediente de la menor Sofía Figueroa. Visita domiciliaria de rutina dentro del protocolo del DIF. Esteban los invitó a pasar con toda la calma del mundo. Sofía estaba en su cuarto haciendo tarea cuando yo entré. Cuando me vio en la puerta, sus ojos se abrieron y corrió hacia mí y se pegó a mi cintura con esa fuerza suya. La psicóloga del DIF se presentó con ella de manera amable, se puso en cuclillas para quedar a su altura, le habló con suavidad. Sofía me miró a mí. Yo le apreté el hombro y le dije quedito que todo estaba bien, que esta señora era buena y que podía hablar con ella. Mientras la psicóloga estaba con Sofía en su cuarto y la licenciada Villanueva hablaba con Esteban en la sala, el agente Felipe me pidió que lo llevara al pasillo del fondo. Caminamos hasta la puerta del cuarto. Estaba cerrada con llave ahora. El agente Felipe tocó, sin respuesta. Llamó a Esteban. Esteban llegó al pasillo con una expresión que no era ya la sonrisa de siempre. Era algo más tenso. Dijo que ese era su espacio de trabajo privado. El agente Felipe le explicó que dentro del protocolo de visita domiciliaria tenían autorización para revisar todos los espacios de la vivienda donde residía la menor. «Ese cuarto no es espacio de la menor», dijo Esteban. «Nunca entra ahí». «El cuarto forma parte de la vivienda donde ella reside», dijo el agente Felipe. «Necesitamos verlo». Lo que pasó en el rostro de Esteban en ese momento fue como ver caer algo que había estado en equilibrio precario durante mucho tiempo. La sonrisa desapareció. La compostura se resquebrajó ligeramente en las comisuras de la boca y alrededor de los ojos. «Está bien», dijo. «Esperen». Fue por la llave. Lo que encontramos en ese cuarto fue suficiente para que todo cambiara. Las cajas que yo había visto, las fotografías, los casetes, y sobre el escritorio al fondo, abierto como si alguien lo hubiera estado leyendo esa misma mañana, el cuaderno negro de portada dura que Sofía me había descrito, con el nombre Renata escrito en la portada con la letra cuidadosa de Esteban. El agente Felipe lo tomó con guante de látex. Lo abrió en la primera página. Eran notas de investigación. Años de notas. Desde antes de que Esteban comprara la casa. Periódicos del 95 con el reporte del incendio. Fotografías del archivo municipal. La historia de la familia Salcedo. El expediente del caso. Y luego, después de que Esteban compró la casa, notas sobre lo que encontró cuando abrió las paredes para la restauración. Lo que encontró fue el cuarto sellado. Un espacio pequeño entre la pared del pasillo y la pared del cuarto de servicio, sellado durante décadas, al que se podía acceder desde el interior si se movía un panel de madera que había quedado camuflado en la restauración anterior. Dentro del espacio, objetos de la niña Renata que habían sobrevivido al incendio en ese rincón sellado por alguna razón estructural. Juguetes,
ropa. Y las marcas en el yeso que eran exactamente lo que yo había temido que fueran. Marcas hechas por manos pequeñas en la oscuridad, grabadas en el yeso blando antes de que ese espacio fuera definitivamente sellado. Esteban no había reportado nada de esto cuando lo encontró. En cambio, lo había documentado en ese cuaderno durante años. Había vivido en esa casa con ese secreto. Había dejado que su hija creciera a metros de ese espacio. Le había contado a Sofía, a su manera torcida y sin sentido, la historia de Renata. Le había dicho que había una niña en la pared. Le había dicho que no la despertara. El cuaderno negro lo decía todo. Cuando el agente Felipe terminó de leer las primeras páginas, se paró, se volteó hacia Esteban y le dijo que iba a tener que acompañarlos para declarar. La cara de Esteban en ese momento fue algo que nunca había visto en él. No fue la negación explosiva que yo había imaginado. No fue el llanto. Fue algo más pequeño y más roto. Fue la cara de un hombre que llevaba años cargando algo muy pesado y que de repente ya no le quedaban fuerzas. «¿Cómo supiste?», me preguntó. Me miró a mí directamente, sin la sonrisa, sin la máscara. «Sofía me lo dijo», le respondí. «Sofía siempre lo supo». En la sala, la psicóloga del DIF estaba terminando su conversación con mi nieta. Después me contaría que Sofía, con sus 6 años y con toda la valentía que tenía en ese cuerpecito pequeño, le había descrito el espacio detrás de la pared con detalles que no podían ser inventados. Le había dicho que papá le enseñó una vez el panel de madera, que papá le había dicho que ahí adentro quedaban los recuerdos de Renata, que Renata fue una niña que vivió en esa casa y que tuvo que quedarse ahí porque nadie la había salvado a tiempo. Que papá le decía eso cuando se portaba bien, como si fuera un cuento, como si fuera una lección. Sofía le dijo a la psicóloga: «Yo no quería ser como Renata, yo quería que mi nana me salvara». Cuando me lo contaron, tuve que sentarme. No lloré en ese momento. No me lo permití todavía, pero el peso de esas palabras de mi nieta, «yo quería que mi nana me salvara», se me quedó grabado en algún lugar del pecho donde todavía vive ahora cuando lo recuerdo. Las horas siguientes fueron largas y llenas de trámites y de formularios y de pasillos de oficinas con luz fluorescente. El agente Felipe y la licenciada Villanueva actuaron con profesionalismo y con rapidez. El cuaderno negro fue asegurado como evidencia. Los casetes fueron asegurados. El espacio detrás de la pared fue inspeccionado esa misma tarde por personal forense con la autorización correspondiente. Confirmaron la existencia del espacio, confirmaron los objetos, confirmaron las marcas. El caso del incendio de 1995 fue reabierto esa misma semana. Esteban fue llevado a declarar. No fue detenido ese primer día, pero quedó sujeto a proceso por varios cargos, entre ellos ocultamiento de evidencia en un caso de muerte y daño psicológico a menor. Los abogados y los procesos son lentos, y yo no voy a pretender que todo se resolvió en una tarde. La justicia en México camina con sus propios tiempos y sus propios pasos, pero camina. Y esa tarde comenzó a caminar. Lo que sí ocurrió ese mismo miércoles, antes de que se pusiera el sol, fue que Sofía salió de esa casa conmigo. La licenciada Villanueva, con base en la evaluación de la psicóloga y en la evidencia recabada, emitió una medida de protección provisional que colocaba a la menor bajo mi cuidado temporal mientras avanzaba el proceso. Esteban no objetó. No tenía ya fuerzas para objetar nada. Sofía caminó a mi lado por la calle Lerdo de Tejada con su mochila rosada y su osito de peluche bajo el brazo. Se detuvo un momento en la acera, frente a la casa, y la miró. No dijo nada. Luego puso su mano pequeña dentro de la mía. «¿A dónde vamos, nana?», me preguntó. «A mi casa», le dije. Y ella asintió como si eso fuera la única respuesta correcta que el mundo podía tener en ese momento. Caminamos juntas hacia el camión con el sol de agosto encima de nosotras y el olor a jazmín viniendo de algún jardín de la colonia y la mano de Sofía apretada en la mía. Llevaba el lazo rojo guardado en mi bolsa. Lo iba a devolver a donde pertenecía. Han pasado 7 meses.
Es marzo ahora, el mes en que Guadalajara empieza a prepararse para las lluvias del verano y los jacarandas de la colonia americana ponen ese morado encima de todo que parece que alguien derramó un frasco de tinta desde el cielo. Sofía lleva 5 meses viviendo en mi casita. Su cuarto es el que era de Roberto cuando era niño, que yo pinté de amarillo suave porque ella me dijo que su color favorito era el amarillo, como las mariposas monarca que llegan al patio en otoño. Esta mañana se despertó temprano y vino a la cocina todavía en pijama y con el cabello revuelto y me dijo: «Nana, soñé con las mariposas, las que saben volar hasta muy lejos y luego regresan». Le puse el atole, le puse azúcar extra, como siempre. Me senté frente a ella y la vi comer con esa manera suya de sostener la taza con las 2 manos, aunque ya tiene las manos lo bastante grandes para sostenerla con una sola. Y pensé, ahí está mi Sofía, no igual que antes. Las cosas que uno vive dejan marca y sería mentira decir que no. Pero regresando, con esa resistencia silenciosa que tienen los niños cuando alguien los cuida de verdad y les da el tiempo y el espacio que necesitan para sanar. Va con la psicóloga 2 veces por semana, con la doctora Sandra Mora, que trabaja en el DIF y que tiene esa manera de sentarse al nivel de los niños y de escuchar sin apresurarse que a mí me pareció buena desde la primera vez que la vi. Sofía al principio no quería ir. Decía que no quería hablar de cosas que dan miedo. Ahora va sin que yo la llame. A veces sale de la consulta callada y pensativa, y a veces sale con ganas de comer un helado, y las 2 son señales buenas porque significan que algo está moviéndose adentro de ella. Duerme mejor. Todavía hay noches que la escucho moverse, o que viene a mi cuarto y se mete a mi cama sin decir nada, y yo le hago espacio sin decir nada tampoco, porque hay cosas que no necesitan palabras, pero son menos noches. Y cada vez que tiene una noche completa sin interrupciones, yo al día siguiente le sirvo el atole con un poco más de canela como celebración secreta que solo ella y yo sabemos que es celebración. Volvió a preguntar los nombres de las mariposas. Eso me importa más de lo que puedo explicar. Antes de seguir, quiero preguntarles algo a ustedes. Si llegaron hasta aquí conmigo, si escucharon toda esta historia de principio a casi el final, quiero que sepan que eso me importa. No doy por sentado que alguien se quede. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué hora es ahí donde estás? Si es de madrugada, si estás viendo esto porque no puedes dormir, si algo de lo que escuchaste esta noche se parece a algo que tú conoces, te pido que lo pongas en los comentarios. No estás solo, no estás sola. Dale like si esta historia te llegó. Suscríbete si quieres la de mañana. Aquí llega una cada día. Leticia me llamó a los 10 días de que Sofía llegó a vivir conmigo. Fue una llamada difícil. Empezó con defensas y con palabras cargadas y con un silencio lleno de culpa que yo reconocí porque es el silencio que se hace cuando uno sabe que se equivocó, pero todavía no sabe cómo decirlo. Le dije que no necesitaba que me pidiera disculpas. Le dije que entendía por qué no me había creído, que a mí misma me había costado creerme a mí misma, que la duda es lo más natural del mundo cuando el que causa daño es alguien a quien uno quiere y respeta. Que el objetivo no era que ella quedara mal, sino que Sofía estuviera a salvo. Llora mucho en el teléfono, Leticia, más de lo que yo hubiera imaginado. Viene a visitar a Sofía un fin de semana de cada mes. Las primeras veces, Sofía estaba reservada con ella. No sabía muy bien cómo colocarse frente a esa tía que siempre fue un poco lejana. Pero la última visita las vi en el patio jugando con las figuritas de animales y Sofía le estaba enseñando los nombres de las mariposas que llegan al jardín. Ese fue un momento que me lo guardé en la memoria para los días difíciles. Roberto también vino, solo, sin avisarme con mucho tiempo. Tocó la puerta una tarde de enero y cuando abrí estaba ahí con su cara de hombre serio que no sabe cómo empezar. Le hice pasar. Le puse café. No hablamos de lo que no se había creído hasta el final de la segunda taza, cuando él mismo lo sacó. «Te fallé, mamá», me dijo. «No me fallaste a mí», le dije. «Le fallamos a Sofía. Los 2».
Yo también, durante los primeros meses, cuando guardé las sospechas para mí en lugar de buscar ayuda más rápido. ¿Cómo puedes ser tan generosa con esto? No es generosidad, le dije. Es que no me queda energía para el rencor, y tampoco le sirve a Sofía. Roberto se quedó a cenar esa noche. Jugó con Sofía antes de que ella se fuera a dormir. Cuando se fue, Sofía me preguntó si el señor Roberto iba a volver. Le dije que sí. Dijo, «Es bueno», y se fue a dormir. De Esteban hay menos que decir y más que procesar al mismo tiempo. El proceso legal sigue su curso. Los abogados, los juzgados, los tiempos del sistema de justicia mexicano, que son los que son. Los cargos por ocultamiento de evidencia en el caso Salcedo y por daño psicológico a menor están en proceso. La fiscal del caso me explicó que estos procesos tardan y que yo tengo que prepararme para que esto no se resuelva en meses, sino en años quizás. Me lo dijo con honestidad y yo se lo agradecí. Lo que sí ocurrió con relativa rapidez fue el asunto de la custodia. Un juzgado familiar emitió en febrero una resolución que me otorga la guarda y custodia provisional de Sofía mientras dura el proceso. ¿Provisional? Sí. Pero con miras a que se convierta en definitiva conforme avance el caso. El cuarto del fondo de la casa de la calle Lerdo de Tejada fue objeto de una diligencia forense completa. Los restos encontrados en el espacio sellado, aunque muy fragmentados después de tantos años, fueron enviados al laboratorio. La familia Salcedo fue localizada. Hortensia, la mamá de Renata, que tiene ahora 73 años y vive en Tlaquepaque con su hijo Marcos, fue informada de los hallazgos. No sé qué sintió cuando le dieron la noticia. No puedo ni quiero imaginar lo que es esperar 29 años para saber. Lo que sé es que esa mujer merece la verdad completa, aunque llegue tarde. Siempre es mejor tarde que nunca. ¿Y Esteban? ¿Qué siento yo por mi hijo? Esa es la pregunta más difícil, la que me quita el sueño todavía a veces, la que no tiene una respuesta sencilla y que desconfío de cualquiera que diga que sí la tiene. Esteban es mi hijo. Eso no cambia. Pasé 40 años conociéndolo y amándolo, aunque no siempre entendiéndolo. Lo vi nacer y crecer y convertirse en el hombre brillante y complicado que es. Y en algún punto de ese camino, en algún lugar que yo no vi a tiempo, algo en él tomó una dirección que lo llevó a cargar un secreto durante años, en lugar de reportarlo, a usar ese secreto para moldear la mente de su propia hija de maneras que no tengo palabras para justificar. ¿Lo odio? No puedo. Es mi hijo. ¿Lo perdono? Esa palabra no es la correcta todavía. El perdón es un proceso y no una decisión de una tarde. Lo que sí sé es esto, que el amor por un hijo no puede ser la razón para mirar a otro lado cuando ese hijo causa daño. Que amar a alguien y exigirle que responda por lo que hizo no son cosas opuestas. Que la familia no es un escudo que protege a los culpables, sino una red que debe sostenerse en la honestidad, aunque esa honestidad cueste. Lo que esta historia me cambió, no lo puedo medir del todo todavía, porque sigo adentro de ella. Pero sí puedo decirles lo que veo cuando me miro al espejo cada mañana. Veo a una mujer de 74 años que tiene más canas que antes y más líneas en la cara y que duerme con el oído puesto a la puerta del cuarto amarillo para escuchar si Sofía se mueve. Veo a una mujer que aprendió lo que siempre supo, pero que nunca había tenido que demostrar con tanta claridad, que el instinto de una abuela no es paranoia. Es sabiduría acumulada en décadas de observar y de querer y de conocer a los seres que vienen de una misma. Veo también a una mujer que le falló a su prima Consuelo hace más de 60 años y que esa deuda la pagó finalmente. No de la manera que hubiera querido, no cuando hubiera debido, pero la pagó. Una tarde de enero, cuando Sofía llevaba ya 3 semanas en mi casa, la doctora Sandra del DIF me dijo algo que me quedé pensando mucho tiempo. Me dijo que Sofía había hecho en una sesión un dibujo de ella misma y de mí, que en el dibujo yo aparecía muy alta, más alta de lo que soy en la realidad, con los brazos extendidos hacia ella, y que debajo del dibujo Sofía había escrito, con su letra de niña aprendiendo a escribir,
una frase que la doctora leyó en voz alta para mí. La frase decía: mi nana vino, mi nana vino. Tuve que salir al pasillo del DIF a tomar aire un momento. Ahora, 7 meses después, quiero hablarles directamente. A ustedes que han escuchado hasta aquí, a las abuelas que tienen ese peso en el corazón, que no saben cómo nombrar todavía, a los papás y las mamás que aman a sus hijos y no quieren creer que algo está mal, a los niños que ya no son niños, pero que cargan todavía algo de aquella época en que nadie los escuchó. Si eres abuela o abuelo y algo no se siente bien con un nieto, confía en eso. No en cada miedo, no en cada sombra, pero cuando el patrón se repite, cuando los cambios en el comportamiento son consistentes y específicos, cuando el niño pide ayuda de las maneras extrañas e indirectas que tienen los niños de pedir ayuda, no lo expliques de otra manera solo porque es más cómodo. Observa, documenta, busca al DIFE, busca a la maestra, busca a alguien que escuche. El sistema es imperfecto y es lento, pero tiene personas adentro que quieren hacer bien su trabajo. Si eres papá o mamá y alguien que quieres te dice que algo no está bien con tu hijo, antes de defenderte, escucha. El amor que sientes por tu pareja, por el padre o la madre de tus hijos, es real y es válido. Pero ese amor no puede costar la seguridad de tu criatura. Y si escuchas y te das cuenta de que había razón para preocuparse, no pierdas tiempo en culparte. El tiempo que tarda en llegar, la culpa es mejor gastarlo en actuar. Si eres alguien que de niño vivió algo que nadie vio o que nadie creyó, te veo. Aunque no te conozca, aunque no sepa tu nombre ni tu historia, te creo. Lo que viviste fue real. Y si llevas eso cargado todavía, hay personas que pueden ayudarte a encontrar la manera de bajarlo. No tienes que cargarlo para siempre. Y si eres cualquier persona que tiene cerca un niño, cualquier niño, presta atención a los cambios, a los silencios nuevos, a los miedos específicos, a las palabras raras que dicen y que parecen no tener sentido, pero que tienen todo el sentido si uno escucha de la manera correcta. Los niños siempre intentan decirnos lo que pasa. Lo dicen con el cuerpo y con el comportamiento y con los dibujos y con preguntas que parecen inocentes y no lo son. Siempre intentan decírnoslo. Solo necesitan que alguien esté escuchando. Esta mañana, antes de que Sofía se fuera a la escuela, estuve peinándole el cabello en la cocina mientras ella se comía el último pedazo de su concha de vainilla. Le pregunté qué lazo quería hoy. Me dijo: el rojo, nana. Lo busqué en el cajón donde ahora lo guardamos, en el cajón de los pañuelos bordados y las listones y las cosas pequeñas que importan. Lo tomé. Lo sentí en los dedos, esa seda guinda del tamaño de mi palma. Le hice la colita. Le até el lazo con el nudo que intenté hacer igual al que hacía Valeria, aunque el mío nunca va a ser exactamente igual. Sofía se miró en el espejo de la sala y sonrió. «Ya puedo irme, nana», me dijo. La vi salir por la puerta con su mochila rosada y el lazo rojo brillando en el cabello oscuro bajo el sol de marzo. La vi caminar por la banqueta hacia la esquina donde la recoge el camión de la escuela. La vi voltear una vez a la mitad de la cuadra y agitar la mano hacia mí. Le agité la mano de vuelta. Y me quedé parada en la puerta de mi casita de la colonia americana con el jazmín del patio florecido y el olor a café de olla todavía en el aire y el corazón tan lleno que no cabía ya nada más. El lazo rojo ya no es lo que fue. Ya no es el peso de lo que descubrí ni la evidencia de lo que tuve que probar. Es solo el lazo de mi nieta, el que ella pide cuando quiere sentirse bien, el que yo le ato cada mañana con estas manos que ya tienen 74 años y que todavía le sirven para esto. Mi nana vino. Sí, mi amor, vine, y no me voy a ir. Si te quedaste conmigo a lo largo de toda esta historia, quiero que sepas que me diste un regalo muy grande esta noche. El regalo de ser escuchada. Ahora quiero pedirte una última cosa. Si de verdad estuviste aquí, si de verdad escuchaste todo, deja en los comentarios la palabra testigo. Solo las personas que llegaron hasta aquí van a entender por qué esa palabra importa.
Solo las personas que escucharon a Sofía a través de mí saben lo que significa haber sido testigo cuando una niña no podía todavía hablar por sí misma. Suscríbete si no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, sin falta. Quizás la de mañana sea la que alguien que quieres necesita escuchar. Compártela si crees que puede ayudar a alguien. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué hora es allá? Quiero saberlo. De todo el corazón de esta abuela tapatía al tuyo, muchísimas gracias. Cuídense mucho por allá. Y cuiden a sus niños.